estar como el resto del mundo, Dios amado, que cree que no te necesita, que no sabe que si vive y subsiste es porque existe un Dios. Señor, nosotros sí lo hemos comprendido y queremos respirar sabiendo por qué respiramos, y queremos comer tu pan sabiendo por qué lo comemos, oh Dios, y queremos fluir sabiendo de qué manera podemos llegar a fluir, Señor. Si no es a través de tu catarata de revelación, Padre Celestial, no podríamos fluir. Si la palabra no bajara de ti, si no bajara hacia el Hijo, si del Hijo no bajara hacia el ángel, si del ángel no bajara hasta los apóstoles, si de los apóstoles no bajara a tus ángeles de las iglesias, y de las iglesias, Señor, al resto del mundo, no podríamos fluir, porque tu palabra nos enseña cómo se puede fluir. Si no se está en medio de la catarata, imposible fluir, porque tu palabra trae una dirección, Señor, y nos sujetamos a la dirección de tu palabra, al fluir de tu palabra. Te bendecimos ahora, Señor, porque estamos en medio de ese fluir de tu palabra. Gracias por tu catarata de revelación, oh Dios. Te anhelamos. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Anhelamos más de ti. Anhelamos más. En el nombre de Jesús. Danos más, papá. Danos más, Rey. Aleluya. Aleluya. Quiero hablarle. Usted sabe que estamos en tiempo de primicias. El mes de enero, o sea, se lo ha cogido como el mes de la primicia, ¿sí? Para que podamos entender sobre todo lo que la Escritura dice de primicia. Yo entiendo que es complejo la idea de las primicias. Es complejísimo no solo entender todo lo que la Escritura dice de primicia, sino que lo que entiendo que es complejo es responder a ella. Responder a la primicia es difícil, pero no imposible. Pero no imposible porque estamos en Dios y la idea de Dios es que nosotros respondamos a lo imposible, ¿o no? ¿Cuál es la idea de que estemos con Él? La idea de que estemos con Él es que todo lo que sea imposible se haga. Por eso será imposible para los otros, pero para Dios no, y nosotros estamos en Dios, ¿sí? Entonces la idea de Dios es que se nos haga posible todas las cosas. ¿Por qué digo que una primicia es compleja de entender? Porque tiene que ver con que uno se entregue, no le entregue, se entregue a Dios con lo primero y lo mejor, ¿sí? Yo tenía acá una frasecita que me la hice entendiendo qué es lo que era la primicia, y yo puse la capacidad de responder como Él primero al primero. Como responder como primero, ¿sí? Porque eso es una primicia, me tengo que presentar yo como primicia, ¿sí? Yo como el primero al primero. Y con lo primero, ¿sí? Entonces eso se hace complejo. Se hace complejo porque usted sabe que cuando el Señor, por ejemplo, nos dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Que lo amemos a Él primero. A nosotros se nos es fácil repetirlo o leerlo en las Escrituras, pero que lo amemos a Él por encima de todas las cosas, ¿se nos hace complejo o no? Claro que se nos hace complejo. Se nos hace fácil decirlo, ¿sí? Y sabemos el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, pero de ahí en más responder a ello no es fácil, pero no imposible. Éxodo 22:29 dice así, no demorarás, o sea que es rápida la cosa, ¿sí? No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el
primogénito de tus hijos, ¿sí? Entonces fíjese que lo que el Señor nos pide primeramente que no se demore la cosa, que sea rápido, ¿sí? Y me está pidiendo el primogénito de mis hijos. Usted sabe que no sería difícil decir, bueno, si yo al final de al cabo lo que quiero es darle al Señor el primogénito. Pero darle al Señor al primogénito y decir, bueno, este es mi primer hijo y veo cómo se lo entrego a Dios para que le sirva a Dios, creo que es el anhelo de todo el mundo, ¿sí? Es el gozo de todo el mundo, que esté sirviendo al Señor. Pero si lo entendiéramos como dar el primogénito, como dar aquello que no sería entregarle mi hijo al Señor, sino que lo entendiéramos con la idea de cómo se le pidió a Abraham. ¿Se acuerdan lo que se le pidió a Abraham? ¿Sí? Que lo sacrificara al hijo. Sacrificar a un hijo no es lo mismo decir, ay, yo traigo a mi hijo al Señor para que le sirva al Señor, a que yo tenga que sacrificar a mi hijo. ¿Sí? Y a veces ser un primicia es sacrificar los hijos. Que yo a mi hijo no lo atienda como debería atenderlo, no le diera lo que debería darle, ¿sí? No lo llevara donde debería llevarlo. Ahí se hace más difícil la cosa. Porque un hijo, yo entiendo que lo que está pidiendo el Señor cuando nos pide un hijo, lo que está pidiendo es el sustento de mi vida. Recién decíamos, Él es mi respirar. Pero en realidad cuando tenemos hijos, nuestro respirar es ¿quién? Los hijos. ¿O usted no respira por sus hijos? Si después que uno tiene hijos, la vida de uno son los hijos y uno vive por los hijos. ¿Sí? Entonces fíjese lo que nos está pidiendo. No es fácil entonces lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Si nos está pidiendo un hijo, nos está pidiendo nuestro propio sustento. Porque vuelvo a repetir, después que uno tiene un hijo, vive por el hijo. El sustento de la vida de uno es el hijo. Entonces entiendo que lo que nos está pidiendo no es tráeme al nene que te nació primero. Creo que nos está pidiendo algo mucho más allá, ¿sí? La prueba si somos capaces de amarlo a Él, como lo hizo Abraham, ¿sí? Demostrarle que lo amaba más a Él que a su propio hijo. No es fácil. No es fácil. Pero entiendo de que es difícil. Y entiendo que tiene que ver con los últimos días. Búsquenme 1 Corintios 15. Fíjese, antes no se hablaba de primicia. Parece una novedad, pero está en la Escritura. Sin embargo, es una novedad en medio de la iglesia y tiene que ver con los últimos tiempos. Porque que hablemos de primicia, que concienticemos primicia, sería concientizar lo que Dios quiere hacer en el último tiempo. ¿Sí? Fíjese, vamos a leer el 15:23. ¿Cuántos son de Cristo en este lugar? Todos somos de Cristo. Y vamos a seguir buscando personas que sean de Cristo, porque así hemos sido llamados, que busquemos personas que sean de Cristo. Fíjese cómo dice acá. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Y luego? Los que son de Cristo en su venida. Fíjese el lugar de los que son primicias. Están entre Cristo y los que son de Cristo. Entonces ser de Cristo es una cosa, pero ser una primicia es otra. El primicia tiene la capacidad de responder lo que los que son de Cristo no son capaces de responder. No dejan de ser de Cristo, pero tienen la capacidad de responder, como yo les decía recién, como el primero, ¿sí? Tienen la capacidad de responder como el primicia, como el primero y con lo primero. Con lo primero de su tiempo, con lo primero y lo mejor, porque primicia es primero y mejor de todo. Entonces quiero que hablemos de primicia, porque así como decía el evangelista recién, un hijo se hace, lo dice la Escritura, no es un invento de él. El primicia también hay que hacerlo. Por eso entiendo que la idea de los primicias se ha levantado en el último tiempo, porque el Señor necesita diferenciar esto, los que son de Cristo de los primicias.
necesita diferenciarlo, ¿sí? Porque hay un orden que el Señor tiene para cuando venga. Él sabe que tiene a Cristo, que tiene las primicias y los que son de Cristo. Entonces necesitamos separar a los que son primicias. A los que son primicias hay que hacerlos. Hay que hacerlos primicias, hay que ayudarlos a ser primicias, ¿sí? Se necesita ayudar para ser capaces. Se necesita ayudar para ser responsables primero, ¿sí? Esto se enseña. Fíjese que el pueblo de Israel, ¿sí?, estaba llamado a ser una primicia, ¿sí?, y no lograron hacerlo. Fíjese Jeremías 2:3. Todos estamos llamados a ser primicia, pero no todos lo lograrán. El asunto que nadie diga, a mí no me dieron la oportunidad, a mí no me enseñaron a hacerlo, a mí no me dijeron cómo se hace una primicia, ¿sí? Entonces, enseñarlo hay que enseñarlo, mostrarlo hay que mostrarlo, ¿sí? Nosotros podríamos ser primicias porque en realidad, según la Escritura, nosotros hemos sido formados antes de la fundación del mundo, o sea que primero hemos sido en una oportunidad. Y deberíamos responder como aquellos primeros, ¿sí? Fíjese, Israel, Jeremías 2:3 dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel, así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras qué? Y se hicieron vanos. ¿Sí? Quítelo. Entonces el pueblo de Israel era una primicia para Dios, pero se hicieron vanos, ¿sí? Buscaron la vanidad. Dice el Señor, ¿qué les hice yo? Que buscaron la vanidad y se hicieron vanos, pero eran primicias, ¿sí? La iglesia está llamada para ser primicias, como dice de Israel, santo era Israel, podría el Señor decir, santa era la iglesia, era la primicia. ¿Qué les pasó? Que se hicieron vanos, ¿sí? Entonces, poder entender primicia va a ser importante porque éramos primicia de Dios. Y necesitamos recuperar la calidad, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarle lo que es una primicia y necesito una figura. Usted sabe que siempre encontramos una figura para mostrar algo. Yo he buscado la figura de la harina, ¿sí? ¿Cómo es que le llaman a la harina? Ah, un carbohidrato he buscado. He buscado un carbohidrato para mostrarle lo que es primicia. La harina, ¿sí? Le quiero mostrar la primicia a través de la figura de la harina en las Escrituras. Así que sígame, para no confundirlo, quiero buscar una sola figura, ¿sí? Para que usted, a ver si logro que se le quede la figura. Entonces entiendo que primicia, mientras vaya buscándome Primera de Reyes 17. Una primicia, usted sabe que lo que necesitamos diferenciar una primicia de una ofrenda, ¿sí? Porque si es dinero, es ofrenda o es primicia. Si es de vida, también puede ser una ofrenda de vida. Entonces yo necesito diferenciar ofrenda de primicia, porque la Biblia lo diferencia, ¿sí? Darás tus primicias, tus diezmos y tus ofrendas. Quiere decir que es diferente a la ofrenda. La primicia es una ofrenda, pero la ofrenda no es una primicia. Hay una diferencia entre primicia y ofrenda. Entonces yo quiero que tratemos por todos los medios de descubrir la diferencia entre una ofrenda y una primicia. Yo entiendo que una primicia sería, por un lado, un reconocimiento, por un lado sería un sostenimiento y sería una consagración. Quiero mostrarle en las Escrituras estas tres cosas. Quiero mostrarle lo que es entonces primicia. Jeremías, dije Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes, 17. Una historia que usted conoce. Vamos al verso 12. Verso 12. Fíjese, estamos hablando de aquella viuda que en tiempo de
sequía, ¿sí? No hay lluvia. No hay lluvia. Entonces, como no hay lluvia, no hay trigo, no hay nada, ¿sí? No hay que comer, ¿sí? Y entonces está una viuda a la que se le aparece Elías, ¿sí? Entonces dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No tenían más nada. Se iba a comer el único puñadito de harina que le quedaba, ¿sí? Pero después sabía que no iban a poder vivir más. Era lo último que le quedaba, ¿sí? Había sequía. Entonces no iban a vivir. Se lo iban a comer ellos, pero después se terminó, ¿sí? Sin embargo, el profeta le dice, no tengas temor. Me iría por el no tenga temor, pero me va a llevar tiempo. Pero no tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. Tráeme una primicia. Le está diciendo que tiene poquito. No tengo. Tengo para mí, para mi hijo. Y él le dice, no tengas miedo. Tráeme a mí primero. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Vale. Entonces, váyase ahora al verso 1. Fíjese, le está pidiendo de que ella le haga primero a él, le está pidiendo una primicia de harina, ¿sí? Una primicia de una torta, haceme una torta para mí, ¿sí? Ahora fíjese, ¿necesitaba hacerle una torta a él? De hecho, se la hizo. Quiere decir que por un lado ella reconoció que el hombre era un enviado de Dios, ¿sí? Porque si no, no se lo hubiera hecho. Pero fíjese, ¿quién era? ¿Quién era el siervo? ¿Sí? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ¿qué? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. ¿Qué pasaba si se moría el profeta y se moría qué? El mundo se moría. Porque el único que podía hacer llover era ¿quién? Era por la palabra de él. Sin la palabra de él no había ni lluvia ni rocío. ¿Había que alimentarlo a él primero o no? Entonces la mujer era sabia. Dice, si yo lo alimento a este, voy a tener para después. No le doy a comer a este y no vamos a tener ninguno. ¿Sí? Perecemos todos. Porque la palabra estaba en la boca de él. ¿Sí? Fíjese el verso 9. Dios le dice a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces yo entiendo que la primicia, por un lado, es un sustento. ¿Sí? Es un sustento. Fíjese, la iglesia es la única que tiene en su boca, y no todas las iglesias. Por eso es que no todas las iglesias hablan de primicia. Porque una iglesia que habla primicia es una iglesia que sabe que en su boca tiene la palabra de la lluvia y del rocío. Por eso no todos hablan de primicia. Es más, algunos están en contra de la primicia, ¿sí? Porque no tienen palabra de lluvia. Pero cuando uno sabe que tiene la palabra de lluvia, la iglesia tiene la palabra de lluvia, ¿cómo no vamos a sustentar esa iglesia? ¿Habrá que sustentarla o no? Porque si se muere ella, ¿qué pasa? No habrá lluvia. Ella tiene la lluvia y ella tiene el rocío. Si yo no sustento esa iglesia, ¿cómo habrá lluvia?
pereceremos todos. Entonces, ¿necesita el sustento? Entonces una primicia es un sustento. Y una primicia se tiene que dar con reconocimiento. Ella reconoció. Él no le había dicho, por mí se va a ver lluvia. Pero a ella se le reveló. Él le dijo solamente, haceme a mí primero. ¿Sí? Y ella se lo hizo primero. ¿Sí? Vayamos allá abajo para que lo vea. Y después dice que a ella no le faltó hasta que hubo lluvia. Vamos más abajo, a donde, en el 14, donde estaba. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sí? No menguó, todavía ni siquiera llovía, pero a ella lo que tenía se le multiplicó. Pero lo que estamos viendo acá, que es una primicia con reconocimiento y con un sustento a alguien que tenía la palabra de lluvia. ¿Sí? Una palabra de enseñanza. Usted sabe que la lluvia es la enseñanza y el rocío, las razones divinas. Entonces, si se pierde que se siga manejando las razones divinas, si se pierde de que haya enseñanza, nos quedamos por falta de conocimiento, perecerá el pueblo. Otra vez sin trigo, otra vez con poquitos de harina hasta que todos perezcamos. ¿Sí? Entonces tiene que haber un sustento. ¿Sí? La primicia es un sustento. Y yo tengo que verla, tengo que ver el sustento, que es mi primicia. Génesis 18, reconocimiento y sustento. (18:1). Porque si no es con reconocimiento y con un sustento, es una ofrenda, y yo quiero mostrarle la diferencia de una ofrenda. Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Lo reconoció o no? ¿Cómo reconoce a Dios en 3 varones? Si a Dios nunca nadie lo vio. ¿Tiene reconocimiento el hombre? Si solamente ve 3 varones y a Dios nunca nadie le vio jamás. Sin embargo, él dice, ya que has pasado por acá, ¿cómo le dice? Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego no pases de tu siervo. ¿Sí? Que tu gracia quede conmigo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Fíjese, el pan no solamente, estamos hablando de la harina, ¿sí? La primicia como la harina, le dije. Él le va a dar pan. La primicia no solo debe sustentar el alimento para que sobreviva. Recién mirábamos a la iglesia como Elías, ¿sí? Mirábamos a la iglesia que tiene una palabra de enseñanza, una palabra de las razones de Dios, ¿sí? Que tiene que estar sustentada, que no le tiene que faltar para ningún movimiento, porque si no, ¿cómo llevaríamos la palabra? ¿Sí? Pero también tiene que estar sustentado el corazón. El reconocimiento es una de las cosas que hace que lo que estamos haciendo es de Dios. El de que haya un reconocimiento sustenta también el corazón. El recibir una primicia como una honra sustenta el corazón. Da ánimo para saber de que lo que uno está haciendo y lo que uno está llevando y está manejando, sí, está bien, hay reconocimiento.
Dice, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, fíjese, no demorarás tu primicia. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, Sara, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Deprisa. 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Sí? Igual que como hizo la viuda. Vio que la viuda también tenía un puñado de harina, pero lo que hizo fue amasarlo y lo hizo debajo del rescoldo. Ella hizo lo mismo. 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió otra vez. Todo a las apuradas, porque no demorarás tu primicia. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa. Fíjese, todos corriendo. Él, ella y el siervo. Para dar la primicia. Quiero mostrar la primicia, voy a dejar el becerro de lado. Le dije que le quiero mostrar la primicia a través de la harina. Ella hizo los 3 puñados de harina, lo hizo, lo coció y se los dio. ¿Sí? Vieron también un reconocimiento y un sustento. ¿Sí? Hay sustento y reconocimiento, no puede faltar nunca. Pero una de las cosas que está queriendo hacer también Abraham acá es consagrarse. Pongan los versículos más arriba. Él dice, has pasado por aquí, he hallado gracia en tus ojos. Acá. Dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Quiero que me reconozcas. ¿Sí? Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies. A ver, suba un poquito. Traer un bocado de pan. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Sí? Él reconoce de que no ha sido una casualidad, de que Él esté allí para darle una primicia. Él sabe de que es parte de la gracia. ¿Sí? Vuélvalo a poner el versículo anterior. Si he hallado gracia en tus ojos, que no pase. ¿Sí? Te ruego que no pases de tu siervo. ¿Ha pasado de algunas personas la gracia? ¿De cuántas personas? Usted sabe que usted maneja la gracia. La gracia de Dios está en usted. Si alguien se arrima a usted y no termina siendo lo que Dios quiere que sea, pasó la gracia. Pasó la gracia. Pero Él no quiere que pase la gracia de largo. ¿Sí? Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Quiero mostrarle que lo que está haciendo también Abraham con esta primicia. Éxodo 29. Es consagración. Las 2 cosas que él le sirvió era para consagración. Entonces una primicia es el uno. Fíjese cómo dice consagración de Aarón y de sus hijos. Es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, la harás de flor de trigo. ¿Sí? Entonces también servía para la consagración. Es un reconocimiento que él está haciendo queriendo también consagrarse. ¿Sí? Él quiere que se le reconozca también a él como alguien que no va a dar algo por darlo, sino que quiere consagrarse. ¿Se consagró Abraham? Claro que se consagró Abraham. Sin embargo, ¿por cuánta gente el mismo Señor pasó y no fueron consagrados?
pasó de ellos la gracia. ¿Sí? Pero yo quiero que podamos distinguir bien cómo se distingue una ofrenda de harina a una primicia mostrada con la harina. ¿Sí? Las dos cosas las quiero mostrar con la harina. Hay ofrendas de muchas clases y hay primicias de muchas clases, pero quiero usar una figura para que usted pueda ver la diferencia. Vamos a ir entonces a Levítico 2, 1, 2, porque necesitamos diferenciarla, ¿sí? Si vamos a hacer una primicia, ¿cómo la diferencio de una ofrenda? Fíjese, acá hay ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere, ¿qué? Oblación a Jehová. Una oblación en el original dice que puede ser una donación, ¿sí? Una donación. ¿Usted conoce personas que done cosas? Claro. ¿Cuántas? ¿Sí? Gente que le gusta hacer donaciones. A veces ni siquiera van a la iglesia. Lo hacen con la iglesia católica, lo hacen porque son donadores, de donaires que son. Les gusta donar. ¿Y es malo? No, es una ofrenda. ¿Cómo no va a hallar gracia delante de Dios una ofrenda? ¿Sí? Pero tenemos que diferenciar, ¿sí? Cuando yo voy a dar algo, yo necesito diferenciar lo que estoy dando. Y para eso está la Escritura. Entonces, fíjese, dice, cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar del memorial. Ofrenda encendida es, olor grato a Jehová. Le gusta a Jehová, tiene olor grato. Pero fíjese de qué va. Es harina donde se le echa aceite, donde se le echa incienso, ¿sí? Pero tomaban el montón de harina y lo que hacían era esparcirlo sobre el altar de Jehová. Eso subía a un olor grato delante de la presencia del Señor, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarle la diferencia. Porque un donativo cae así, sobre el altar de Jehová. Y le sube como olor grato al Señor, pero va dirigida a cualquier cosa. No se sabe para qué lo doné, ¿sí? Yo lo doné. Después de ahí en más, yo lo hice para Dios. Y Dios lo recibió como un olor grato, pero no lleva dirección. ¿Me entiende? Es un puñado esparcido así. ¿Me entiende? Ojalá que me entienda. Espero que me entienda porque necesito mostrarle entonces. Vamos a ver un olor grato. 2 Corintios 2, 14. Porque podemos muchas veces, ¿sí?, decir yo voy a dar tanto. Y no sé para lo que quiera, pastora. No vamos a hablar a la iglesia católica. Pastora, acá tiene, para lo que quiera, ¿sí? Es esparcir. Es esparcirlo, para lo que sea. Sube como olor grato. ¿Cómo? Para Jerez. Pero ya iría con un sentido. Si dice para Jerez, ya lleva un destino, ¿sí? Ya lleva una dirección. Dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, ¿sí? Nosotros somos un grato olor de Cristo. Y el olor grato de Cristo que nosotros despedimos es el olor de nuestro conocimiento de Cristo, ¿sí? O sea, que se hace con cierto conocimiento de Cristo, ¿sí? Yo lo quiero hacer para Dios, amo a Cristo y doy porque lo hago con un conocimiento, ¿sí? Lo va a guardar acá.
el olor grato, ¿sí? Lo hago con un conocimiento de Cristo. Vamos a ver otra ofrenda. Tenemos entonces la ofrenda de la oblación, que era un puñado esparcido, ¿sí? Olor grato al Señor. Volvemos a Levítico. Levítico 2:15. Vamos a ver otra ofrenda de harina. Verso 5. Ofrenda de sartén. Dice, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda, ¿sí? Es ofrenda. Entonces, fíjese, acá es parecida a la otra, solamente que acá se amasa. Y la diferencia es que acá no va el rescoldo, ¿sí? Va frita. Es una torta frita, por ejemplo. Es una tortita frita. Y lo que se hacía después es dividirla en piezas. ¿Por qué se dividía en piezas? Porque una parte era para el sacerdote, ¿sí? Pero la otra parte otra vez iba a quemarse y subía en olor grato a Jehová. Se consumía para Jehová, ¿sí? Entonces se dividía en piezas. Esa era la ofrenda de sartén. Pero ahora yo quiero mostrarle esta otra que va acá abajo. Váyase al versículo 11. Si usted se da cuenta, todas van sin levadura, ¿sí? Van sin levadura. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se hará quemar ofrenda para Jehová, ¿sí? Si tenía levadura y si tenía miel, no era para esparcirla así, ni era para echarla al altar, ¿sí? Sino que mire, como ofrenda de primicia, ¿sí? Entonces fíjese, cuando lleva levadura o lleva miel es una... Sígame porque le quiero enseñar a hacer primicia. Si lleva levadura y miel es una primicia, ¿sí? Ya no puede ser una ofrenda para Jehová. Si bien la primicia es para quién, es para Jehová también, ¿sí? Pero no, él no la recibe así. Quiero que entienda lo que está diciendo ahí. Como ofrenda de primicia la ofrecerás a Jehová, mas no subirá sobre el altar en olor grato. ¿Por qué? Porque no le gusta la miel a Jehová. Pero fíjese qué diferencia con las otras. Quiero que vayan notando la diferencia, porque esta se transforma en una primicia. Verso 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que se presente, y no harás que falte, y todo eso que está ahí, ¿sí? Yo quiero entonces explicarle cómo se transforma en una primicia la harina, ¿sí? Fíjese que decíamos, sube con olor grato cuando uno agarra un puñado y uno lo esparce así, ¿sí? Sobre el altar. Y sube un olor grato, decía, tiene conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerda el olor grato? El olor de su conocimiento. O sea, un conocimiento para decir, yo quiero traer una ofrenda al Señor. Y al Señor no solo está hablando del conocimiento que nosotros manejamos del Señor y que hay que darle ofrenda al Señor. ¿O quién no sabe que hay que darle ofrenda al Señor? Es raro el creyente que no sepa que hay que darle ofrenda al Señor. Que dé poca ofrenda es otro conocimiento. Pero que hay que darle ofrenda al Señor se sabe. Pero la primicia de harina era leuda. Cuando llevaba levadura y llevaba miel, no era una ofrenda para Jehová, se transformaba en una primicia. Si bien la recibía Jehová. Pero ¿dónde está la diferencia entonces? Estuvimos mirando el sustento de la viuda. ¿Se acuerda lo que hizo la viuda? Le amasó
lo metió al rescoldo o la puso en el sartén. No, en el rescoldo, ¿sí? Igual que Sara, corrió con los 3 puñados, lo amasó y lo metió al rescoldo. No dice que tuviera miel, no dice que tuviera levadura, ¿sí? Pero sí sabemos que lo metió al rescoldo. ¿Sabe que yo estaba pensando? Que esto de manejar una ofrenda, ¿sí? ¿Quién tiene una ofrenda que me dé? ¿Qué diferencia? Yo quiero que marquemos la diferencia. ¿Qué diferencia hay de la ofrenda que traemos todos los días? Más o menos. Más o menos. Porque podríamos decir, lo que pasa es que cuando es una primicia es más. No, yo tengo hermanos que me han dado ofrendas. Me han dado ofrendas y es mucha. Y he recibido primicias que han sido menos que las ofrendas de algunos hermanos que han sido ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que marca una ofrenda de una primicia? Las cantidades. Tiene que haber un reconocimiento. Tiene que haber el entendimiento que tuvo la viuda. ¿Cómo me lo voy a comer yo? Si lo que tengo que hacer es sustentar al que va a alargar la palabra. Y cuando le hablo del que va a alargar la palabra de sabiduría, el que va a alargar la palabra de enseñanza, el que va a alargar la palabra de revelación, como Elías, el que va a alargar la palabra de razonamiento, no estoy hablando de mí, ni estoy hablando del apóstol, ni estoy hablando de las maestras, ni del evangelista, estoy hablando de la iglesia que tiene que tener esa característica. Hay que sustentarla. Hay que sustentarla, no le puede faltar nada, porque para llevar lo que nosotros tenemos necesitamos sacarlo de estas 4 paredes. No podemos tener semejante enseñanza y semejante revelación y razonamiento y no sacarlo de este lugar. ¿Necesita sustento? Claro que necesita sustento. Necesita sustento, necesita reconocimiento. No lo daría nunca si yo no lo reconozco eso. A mí me da igual la palabra de este y la palabra de aquel. No es reconocimiento. No hay reconocimiento. Sin embargo, la viuda tuvo reconocimiento. Sabía que si se comía lo único que tenía, ella también iba a perecer. Sin embargo, pudo reconocerlo y lo entregó para lo que había que entregarlo. La que lo amasó también fue Sara. Sara también amasó la harina. Por eso entendemos, fue una primicia. Fue una primicia de reconocimiento para sustentar también a los que estaban allí. Y los que estaban allí, ¿se acuerdan cómo hizo Abraham? Todo corriendo, como se hace la primicia. No demorarás tu primicia. No solo lo hace corriendo, lo hace reconociendo. Yo quisiera saber cómo hizo Abraham para reconocer en hombres, reconocer a Dios. La Biblia dice que el anticristo o el espíritu del anticristo negará que vino en carne. Mientras que Pablo le habla a la iglesia y dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifiesta en carne. Pero el espíritu del anticristo siempre negará que Dios se manifiesta en carne. ¿Quién le hizo reconocer a Abraham de que los que estaban ahí con él era Dios? Una revelación. Solo por revelación. Solo por revelación. Por eso lo que yo veía, ¿sí? Lo que yo veía en cuanto a una primicia, ¿sí? Que no se diera así esparcida y que no sé la dirección, no sé para qué va, sino que tanto como Sara como la viuda la hicieron y es para es para esto. No, la doy, hagan con ella lo que quieran. No, va direccionada. Una primicia va direccionada. Es para esto. Quiero sustentar esto. Quiero reconocer esto.
Me gustaría buscar Mateo 13:33. La primicia tiene que ser amasada y tiene que ser cocinada en el rescoldo. ¿Sabe? ¿Sabe qué es lo que se arma como un hornito? ¿Qué es lo que se termina armando como si fuera un rescoldo o un hornito donde yo puedo cocinarla a la palabra? Porque usted sabe que la harina es figura ¿de qué? De la palabra, ¿sí? Pero la harina es figura de la palabra y sería palabra suelta. O sea, por ejemplo, voy a volver al esparcir, ¿sí? Esparcir mi ofrenda. Por ejemplo, si yo conozco que la palabra dice que yo no tengo que ser mezquino, que yo tengo que dar, me hablaron de primicias también, ¿sí? Me hablaron de primicias, me hablaron de ofrenda, entonces yo lo que hago es dar, ¿sí? Entonces yo vengo y doy, pero no tiene mucha dirección. Por eso le decía que amasado es otra cosa, que es lo que yo intento hacer en esta noche con usted, que usted aprenda a amasar. Un primicia tiene que aprender a amasar. Tengo que aprender a ligar las palabras. No puedo decir, no, la Biblia dice que tengo que ofrendar. Ay, mira, también dice que tengo que tener un nombre. Ah, mira, diezmo. Son palabras sueltas y sin dirección. Hermano, diezmo es una cosa, ofrenda es otra y primicia es otra. Entonces, direccionar lo que yo voy a hacer va a ser importante, porque necesitamos ser primicia. La diferencia entre el que va a dar primicia al que da una ofrenda, el que da ofrenda puede ser de los de Cristo en su venida. Los de Cristo en su venida ofrendan, los de Cristo en su venida diezman, pero los de Cristo en su venida no primician, porque los que primician son primicia. Entonces, ser una primicia es saber dar la primicia. Si voy a dar mi tiempo, sé por qué lo voy a consagrar a mi tiempo. O yo doy mi tiempo porque estoy aburrida, cuando no tengo nada que hacer, sirvo al Señor. Eso no es primicia, eso no es consagración, eso es estar aburrido. ¿Qué hago con mi tiempo? Voy a la iglesia. No, consagrar es el tiempo que no tengo. El tiempo que se lo podría estar dando a mi hijo. Por eso es consagrar a tu hijo. Porque son tiempos específicos, que yo tienen valor, que yo se los podría estar dando a algo con conciencia. No es el tiempo que me estoy robando ni siquiera de un gimnasio. Son tiempos valiosos, esos son los que Dios está contando como sus primicias. Por eso pone, darás tu hijo, tu primogénito. Porque por las dudas que tuvieras uno solo. Son tiempos de valor. Pero lo que le quería decir es que una primicia tiene que ser con entendimiento. En el rescoldo. La Biblia dice, en mi meditación, ¿se encendió qué? Cuando nosotros meditamos, se enciende fuego. Pues el fuego del infierno. Y me quema la primicia. Por eso tengo que modular el horno, ¿vio? No me vaya a quemar la primicia. Pero yo tengo que manejar la harina, la tengo que amasar, le tengo que agregar. Fíjese que las otras llevaban incienso, que es figura de la oración. Llevaba aceite, que es figura de la unción. Pero la tiraban esparcida así, no iba amasada. Tengo que amasarla y la tengo que cocinar. Tiene que ir con mi meditación, la tengo que razonar, tengo que entender qué estoy haciendo, porque eso dependerá de que yo sea una primicia. Puedo traer todo lo que tenga y que yo no termine ni trayendo una primicia porque no soy una primicia. Entonces esto tengo que cocinarlo acá. Necesito entender. Fíjese que si no lleva levadura,
no se va a multiplicar. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿sí? Entonces a Dios no es que le desagrade la levadura, sino que tiene otra función, la levadura. Tiene que ver más con el reino. ¿Y la miel con qué tiene que ver? Con la revelación. La Biblia dice que la miel es revelación. ¿Sí? Entonces, tanto revelación como reino, ¿sí? Que lo lleve mi harina es importante. Claro, porque estoy entendiendo reino, porque se me ha revelado reino. Se me revela otra cosa. Entonces ya estoy amasando, ¿sí? Y estoy multiplicando las cosas desde otro lugar. Entonces entender primicia va a ser importante, ¿sí? Decíamos, una de las cosas, si se vuelve a Levítico 11, 2:11, José, 2:11. A ver si está en el 12. En el 12 está. Fíjese que habíamos visto de que como ofrenda de primicia lo ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Dijimos, ¿era porque a Dios no le agrada? No. Porque el olor grato era el olor ¿de qué? Del conocimiento. Y la primicia que tiene que ir trabajada de este lugar, ¿tiene que ir solo con conocimiento? Con revelación. Tiene que ir con revelación. No solo yo conozco que hay que llevar primicia, yo conozco el conocimiento que hace, envanece. El conocimiento envanece, mientras que el amor. Yo llevé un montón de ofrenda, y no sé cómo hacerla conocer a los demás. Era para edificar, no para envanecerse. Y todo lo que doy ya no es para envanecerme. Doy todo mi tiempo, pero no es para envanecerme, es por amor, para edificación. Doy todo lo que tengo, pero no es para hacerme ver, es por edificación. Porque entendí qué es ser un primicia y cómo manejarme con la primicia. ¿Sí? No quiero echarle más nada a la harina, porque temo que se le vaya. No quiero que se le pierda la idea de lo que es una primicia. ¿Sí? Dentro de no mucho vamos a tener la fiesta de la primicia. Pero quiero que sepa, primicia es más que ofrenda. En la primicia tampoco quiero que se quede pegado qué van a hacer con mi dinero en ese lugar. Quiero que entienda cuándo se trae una primicia. Quiero que entienda la calidad de la primicia y quiero que usted mismo sea primicia. Quiero que aprenda a ser primicia, por eso decíamos que esto hay que enseñarlo. Y la que estoy para enseñar a que usted sea una primicia, soy yo en este lugar. Y los que enseñan después que yo. Estamos para que seamos preparados como primicia. Por eso me doy cuenta que es el último tiempo. Porque antes nunca se habló de primicia. Ni para ofrendar, pero tampoco se habló de los hombres primicia. Nunca se habló de los primicias. Entonces el Señor no está muy lejos. En su venida hay que separar los que son primicias de los que son de Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que usted cierre los ojos. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Rey.
Gracias por los tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Y gracias por este tiempo, Señor, en que te vemos pasar muy cerca nuestro. Y no queremos que pases por aquí en vano, Dios. Queremos consagrarnos a ti, queremos consagrarnos como primicias, como los primeros. Queremos consagrarnos como los primeros y con todo lo que nos has dado como primero. Reconocemos, Señor, porque tu palabra lo dice, que hemos sido los primeros. Y queremos recuperar nuestra calidad, Señor. Para algunos será muy difícil, pero nosotros creemos en ti y creemos que eres un Dios que para Él nada es imposible. Y queremos, Señor, presentarnos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos eleves como primicia. No pases de nosotros. Señor, como Abraham te dijo, si pasaste por aquí por algo es. Cuéntanos como primicias, Señor. Levántanos como primicias. Danos un razonamiento de primicia. Señor, danos la gracia que tienen los primicias para poder movernos como tales, para poder rendirte todo lo mejor que tenemos. Que sea, Señor, no un grato olor de nuestro conocimiento, sino una revelación de tu amor por nuestras vidas. Y sea una gratitud del amor por nuestras vidas, oh Dios. Queremos entregarnos, Señor, de la misma manera en que tú te entregaste por nosotros, por entero, Dios. Señor, este es un mes donde nos das para que nos vayamos preparando en nuestro entendimiento. Te entregamos, Señor, nuestro razonamiento para que sea mojado con tu rocío, Señor. Moja nuestro razonamiento con el tuyo, Padre de la gloria, para que podamos entender a qué cosas nos has llamado, para que no llegue aquel día y seamos solamente de los que son de Cristo. Queremos ser tus primicias y queremos responder a todo, Señor, que esté alrededor nuestro en la misma calidad, como primicias. Sea tu gracia, sea mayor gracia, sea la abundante gracia, Señor, sobre esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey.